Continuamos con el anglo-israelismo, la búsqueda de las tribus perdidas de Israel. Todas las grandes tradiciones religiosas pasan por procesos muy similares de desarrollo. Es lógico, se trata de dinámicas sociales y culturales que surgen de condiciones concretas y tienen objetivos parecidos. Por lo tanto, los procesos tienden a seguir un mismo patrón. Primero, surge una tendencia doctrinal que empieza a ganar adeptos, pero que es entendida de modos muy diversos por grupos heterogéneos. Segundo, sigue la consolidación de dos o más polos ideológicos que luchan entre sí para imponer su perspectiva como la correcta. Tercero, una de las tendencias logra imponerse, aunque difícilmente elimina a las demás, a menos que se recurra a un uso excesivamente violento de la fuerza. De ese modo se establecen los parámetros para definir la ortodoxia o las creencias correctas y las heterodoxias, las creencias que difieren de la ortodoxia. Ninguna postura es monolítica, siempre hay márgenes de flexibilidad que pueden ir hacia la conciliación o hacia la intransigencia. Estos procesos han sido fundamentales en la conformación de las grandes religiones. En el caso del cristianismo se dio por primera vez cuando se consolidó la Iglesia Imperial Romana y se repitió durante el surgimiento del protestantismo, cuyo inicio, por comodidad, se ubica en el siglo XVI. El evento simbólico por excelencia es la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y aunque los antecedentes se remontan a movimientos disidentes perfectamente rastreables desde el siglo XII, me refiero a valdenses, lollardos, husitas principalmente. Por ello, el protestantismo jamás fue un movimiento unificado, y entre los siglos XVI y XVII se consolidaron sus tres grandes sistemas teológicos, el luteranismo, el calvinismo y el arminianismo. Paralelamente, aunque en oposición a católicos y protestantes, se consolidaron también los movimientos anabaptistas, cuya postura los puso en abierto conflicto con protestantes y católicos. A la fecha, su tradición continúa en iglesias como la bautista y la menonita. Los avivamientos del siglo XVIII le dieron el elemento final al perfil religioso del protestantismo. El énfasis en la llamada experiencia evangélica, una experiencia mística en la que el individuo consciente y voluntariamente reconoce a Yeshua como su Señor y Salvador personal. Gracias a ello, muchas de estas iglesias, incluso la Iglesia Bautista, también empezaron a ser reconocidas como evangélicas. Hasta ese momento, las diversas tendencias del protestantismo podían considerarse como heterodoxias surgidas desde el catolicismo. Sin embargo, con la consolidación de la plena autonomía protestante, el rompimiento con la Iglesia de Roma fue total y el protestantismo empezó a definir sus propios parámetros de ortodoxia y heterodoxia. En ese proceso de construir una identidad propia cristiana, el protestantismo tuvo que enfrentarse a un dilema teológico que el catolicismo ya había intentado resolver siglos atrás sin éxito: el pueblo judío. ¿Por qué el mismo pueblo de Joshua se había negado a reconocerlo como Mesías? ¿Qué papel jugaban dentro del plan de Dios entonces? La respuesta católica fue muy simple. El pueblo judío había sido desechado por Dios y la iglesia vino a ser el nuevo pueblo elegido. Pero el protestantismo no aceptó del todo esa premisa. En su afán por construir un cristianismo basado en la Biblia y no en la tradición de la Iglesia romana, los diversos grupos protestantes tuvieron que admitir que aún el Nuevo Testamento vaticina la restauración de Israel, que equivale a la conversión de todos los judíos en el fin de los tiempos. Por ello, desecharon la idea de que Israel estuviera irremediablemente perdido y empezaron a construir nuevas doctrinas en donde el pueblo judío, o por lo menos el concepto de judaísmo, conservara cierta vigencia. Y la propuesta doctrinal más efectiva fue el anglo-israelismo. Su premisa es fácil de resumir. Los pueblos anglosajones y celtas son descendientes de alguna de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Aún en el siglo XVIII no era una idea nueva. Ya en 1320 la declaración de Arbroath vinculaba a los escoceses con la antigua Escitia, y poco después se extendió el mito de que los escitas eran una tribu perdida. La idea siguió circulando de manera informal. En 1581, por ejemplo, fue mencionada por Vincenzo Galilei, el papá de Galileo, en uno de sus tratados musicales, Diálogo entre la música antigua y moderna, en donde refiere que había un vínculo entre los irlandeses y el rey David.
Luego en 1590, Leloyer, un magistrado francés y protestante hugonote, escribió un tratado sobre las 10 tribus perdidas y señaló que las islas británicas habían sido pobladas por israelitas, y por esas mismas épocas el rey Jaime I de Inglaterra aseguraba ser rey de Israel. Y en el siglo XVIII, el investigador holandés Adriaan van der Schriek dio por hecho que los celtas eran de origen hebreo. Y en 1620, Henry Spelman intentó probar que los daneses eran la tribu perdida de Dan, y con ello inició el israelismo nórdico. Finalmente, en 1649, se publicó la obra Los Derechos del Reino, de John Sadler, en la cual ofreció una genealogía mítica que vinculaba a la realeza inglesa con el linaje del rey David. Estos antecedentes dejaron listo el panorama para que Richard Brothers, Robert Henry y John Wilson le dieran forma a la doctrina moderna del anglo-israelismo. Brothers fue un complejo personaje que pasó muchos años de su vida en un manicomio debido a serios delirios proféticos, según los cuales Dios le hablaba personalmente y le revelaba acontecimientos futuros que por supuesto nunca se cumplieron. Por su parte, Henry intentó rastrear el origen de los sajones hasta los antiguos escitas, insistiendo en que estos últimos eran una tribu perdida de Israel. El impacto de sus trabajos generó una fuerte influencia en Francia, y Jacob Abadie, otro protestante hugonote, retomó estas ideas para fundar el franco-israelismo al publicar su obra El triunfo de la providencia en 1723. Apenas un poco después de la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, el anglo-israelismo se hizo presente en los recién creados Estados Unidos con la obra Los Estados Unidos elevados a la gloria y el honor de Ezra Stiles en 1783. Entonces, el anglo-israelismo se consolidó en el siglo XIX con los trabajos de John Wilson, cuya obra más importante es Nuestros orígenes israelitas, de 1840. A partir de ese punto, una gran cantidad de autores ingleses y estadounidenses ampliaron el tema e incluso construyeron interesantes especulaciones políticas derivadas del mismo. Por ejemplo, el almirante y barón John Fisher afirmó que las victorias inglesas se debían al favor de Dios, porque eran descendientes de las 10 tribus de Israel. En una de las aportaciones más interesantes en todo este panorama fue la de Edward Hein, que en 1884 identificó a los alemanes como los descendientes de los antiguos asirios, a los estadounidenses como los de la tribu de Manasés y a los ingleses como los de la tribu de Efraín. Hein concluyó su carrera en los Estados Unidos, donde se convirtió en un importante referente ideológico para posteriores grupos partidarios de la supremacía aria y abiertamente antisemitas, cuyo reclamo es que ellos, de origen europeo, son los verdaderos israelitas y que el pueblo judío es en realidad la descendencia de los cananeos. Paradójico, ya que Hein siempre se consideró un ferviente admirador del pueblo judío. En 1920, Bosworth retomó las ideas de Hein en su folleto La distinción bíblica entre la casa de Israel y la casa de Judá. Originalmente fue una charla transmitida por radio, y esta idea empezó a hacerse cada vez más popular. El cristianismo inglés y el judaísmo eran dos entidades complementarias que algún día serían reintegradas conforme a la profecía de Ezequiel 37. Desde el último cuarto del siglo XIX, el anglo-israelismo experimentó un auge inusitado. En 1875 se fundaron la British Israel Association y la Anglo-Israel Association, rivales entre sí, naturalmente. En 1876 la British Israel Conference Association y en 1879 la Metropolitan Anglo-Israel Association. En 1880 la British Israel Identity Corporation y en 1886 la primera de estas asociaciones cambió su nombre por Imperial British Israel Association y otra vez en 1908 por British Israel World Federation, cuyo magazine oficial se siguió imprimiendo hasta 1981. En el siglo XX, los más grandes defensores del anglo-israelismo fueron Herbert W. Armstrong y Roger Rusk. ¿Qué papel jugaron todos estos movimientos dentro del protestantismo? Estrictamente deberían considerarse heterodoxias, porque no se ajustan a la visión tradicional mantenida por las iglesias protestantes clásicas. Si en general no se llegó a una crisis ideológica, fue porque el anglo-israelismo nunca se consolidó como un movimiento en forma, y sus grandes ideólogos, lo mismo que sus partidarios, fueron miembros de las diversas iglesias protestantes que nunca se plantearon la necesidad de organizar un grupo independiente o autónomo. ¿Acaso el único que llegó a este extremo fue Herbert Armstrong? Sin embargo, el anglo-israelismo no fue un fenómeno aislado. En realidad su aparición fue solo uno de tantos síntomas de que el protestantismo estaba listo para generar heterodoxias cada vez más radicales. Y, naturalmente, las tres más importantes surgieron en los Estados Unidos.